titulado El lugar donde pones tus pies. Si ustedes estuvieron el 31 o escucharon la prédica del 31, pues es una continuación. Y vamos a utilizar parte de la base que utilizamos para el 31. El lugar donde pones tus pies. ¿Dónde tiene usted puestos sus pies? En la casa del Señor, en esta mañana, amén. Y el lugar donde estamos es santo porque lo hemos dedicado al Señor y la presencia de Dios desciende. Pero cuando el Señor le está hablando, el lugar donde pones tus pies al pueblo, le está diciendo conquista, le está diciendo posesión. Esta es mi Biblia y yo soy lo que en ella dice que soy, amén. Y yo tengo lo que en ella dice que yo tengo. Puedo tener, y yo puedo hacer lo que en ella dice que yo puedo hacer, y es poderosa, es maravillosa, es penetrante, más que toda espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El día de hoy la leeremos, que es el Logos, pero rogamos al Padre para que el Rema, que es la revelación personal, venga a nosotros. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Josué capítulo 1, si lo puede tener allí listo como referencia, en su teléfono, en su tablet, en los que traemos Biblia física. Leemos así. Voy a ir en pantalla, les va a aparecer la traducción del lenguaje actual. Quise utilizar esta otra versión. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué: ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo territorio donde pongan, ahí viene el tema, donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les dije que el 31 utilizamos esa base. Si no ha escuchado el mensaje, lo invito, ahí está en la página de la iglesia, para que lo vaya a escuchar, porque es importante el llevar la relación, la correlación de estos mensajes. Dios seleccionó una generación, amados hermanos, diferente para la conquista de la tierra prometida. Habían salido 600,000 hombres, imagínense, por 5 miembros de cada familia. Esa era la cantidad de personas que habían salido de Egipto. Unos 3 millones, póngale por allí, de personas, si no es que más. Y la generación de Moisés había experimentado que el mar rojo se había abierto. La generación de Moisés había experimentado que la nube se posesionaba sobre ellos en el día y la columna de fuego se posesionaba en la noche y se movía. Habían experimentado que el maná caía, amados hermanos, y tenían el alimento. Pero aquellos fracasaron a pesar de ver los grandes prodigios, señales y milagros. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. Entraron en una zona de comodidad, en una zona de confort, donde muchas veces nosotros también entramos. ¿Y eso es por qué? Porque nos acostumbramos a algo y luego viene y se produce una incredulidad en nosotros. Se endurece el corazón y empezamos a tratar de darle una explicación lógica a las cosas, a las circunstancias, amados hermanos. Pero Dios levanta una nueva generación que es enviada a poner los pies sobre el territorio y después se los da. Moisés había sido aquel hombre maravilloso que hablaba cara a cara con Dios, aquel hombre que había recibido la ley allá en el monte Sinaí, donde Dios descendía y hablaba con él. Pero a esta nueva generación, yo daré todo lugar donde pongan el pie. Mientras yo estudiaba esto, sentí en mi corazón decirles esto:
Yo quiero que usted piense un segundo en su generación pasada, en sus padres. Ellos son su generación. Y quiero que piense los logros que ellos tuvieron. Gloria a Dios por ello, porque ellos nos impulsaron. Pero quiero que usted vea de aquí adelante que usted es otra generación que hará un cambio. Que hará un cambio, que hará que de aquí en adelante sus generaciones, sus hijos y los hijos de sus hijos, tercera y cuarta generación, van a ser distintos, van a ser diferentes. Dios le estaba diciendo a esta nueva generación: yo he cambiado la instrucción. Ahora te mueves y yo te sigo. Anteriormente el pueblo, si la columna de fuego estaba en la noche ahí, en la mañana se movía la nube, el pueblo caminaba. Si la nube se detenía, el pueblo se detenía. Amén. Pero ahora el Señor le dice: si tú te mueves, yo te sigo. Eso se llama fe. El maná dejó de caer del cielo y empezamos a vivir por fe, ya no por lo que vemos, ya no por vista, sino que empezamos a accionar la fe. Esto implica grandes cambios en nuestra mentalidad. Eso implicó grandes cambios en la mentalidad de aquel pueblo. Cómo nosotros vemos la vida, cómo, amados hermanos, nosotros queremos hacer el cambio. Usualmente estamos esperando que hayan cambios, pero si nosotros no cambiamos, no va a cambiar nada. Si nosotros cambiamos, empezamos a ser entes de transformación. Amados hermanos, individuos que están proponiendo y están haciendo las cosas diferentes, de una manera distinta de ver el mundo. Y lo más importante del cambio en esa generación que Dios está llamando, se llama obediencia. Qué difícil es para nosotros. Anteriormente la nube se movía, todos eran bendecidos por esta sombra. Venía la columna de fuego y todos eran bendecidos por ese calor, los obedientes y los rebeldes. Pero ahora Dios promete seguir a los obedientes a su palabra. Ahora Dios le dice: donde quiera que tú vayas, contigo también yo iré. No te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Y le dice a Josué: y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Eso marcó la diferencia en las vidas de los hijos de Dios. Eso se llama obediencia. Y diga: qué difícil me cuesta ser obediente, pero ayúdame, Señor. ¿Por qué cuesta? No es fácil, nos cuesta. El pueblo de Israel claramente sabía cuál era la tierra que Dios le había prometido. Les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Ese era el simbolismo, amados hermanos. Eso quería decir que había abundancia, que era una tierra hermosa, que era una tierra fértil. Y Dios delimitó claramente a ellos cuál era el territorio que le había dado a su pueblo. Dios no le dijo: amados hermanos, conquisten lo que quieran y vayan. No, Dios siempre da instrucciones claras. Dios nos envía, Dios te llamó a ti con un propósito. Y ese propósito depende de nosotros, del poder descubrir cuál sea la voluntad de Dios. Dios les delimita una tierra prometida y les dice en el versículo 4: les daré todo el territorio que va desde el desierto del sur hasta las montañas del Líbano, desde el gran río Éufrates hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hijos. Les delimita. Dios siempre va a marcar y nos va a delimitar lo que tenemos que hacer. Dios ha delimitado la tierra de las promesas. Lo que Dios ha puesto en tu corazón como sueños o como anhelos. Empezamos un nuevo año. Ahora yo pregunto: ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Siempre hemos dicho que hay que tentarnos, hay que provocar nuestra fe, amados hermanos, a corto plazo. Pero ese corto plazo tiene que ir pensando a mediano plazo y a largo plazo. Tiene que ser una causalidad, una causa de nosotros, la propuesta que estamos haciendo en nuestra vida.
Seguiremos el 2023, como les decía ayer en la reunión del ayuno a las 3. El 24, el 25, si Dios nos presta la vida, y seguiremos viendo, seguiremos en el mismo lugar. Si no proponemos, si no cambiamos. Tú quieres que tu generación sea distinta a tu generación. Tú quieres que tus hijos superen lo que tú has alcanzado. Entonces tú tienes que marcar una diferencia. Tú tienes que hacer la diferencia. Sueños, anhelos. Esa es la tierra prometida. Eso es lo que Dios les había dado a ellos. Pero nosotros tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos metas. Y es necesario meditar, detenernos y conocer qué es lo que hay en nuestro corazón. Porque esa será la tierra de tus promesas. Tú no vas a la tierra prometida física, aunque puede ser también que Dios te esté dando algo físico, una tierra, una propiedad. Ese es el anhelo, ese es el sueño de tu corazón. Esa es la tierra de las promesas para ti, de tus sueños, de tus anhelos. Y lo más importante, que tus sueños incluyen a tus hijos y a tu casa, a tu familia, a tus generaciones. Que tus nietos digan: el abuelo, la abuela, ¿qué? Marcó una diferencia. Gracias a Dios y al abuelo y a la abuela, nosotros hemos heredado algo distinto, algo diferente. La herencia que nos dejaron, ellos cambiaron. ¡Qué maravilloso! Ese es el legado que nosotros estamos dejando. Eres llamado, y esta mañana eres llamado a marcar una diferencia, a ser el distinto, a ser el diferente, a ser la diferente en tus generaciones, para que ese sueño incluya a tus hijos y a tu casa. ¿Qué le dice a Josué? Recuérdales, hay que hacer esfuerzo, hay que hacer valentía, todos los valientes. Y le dice: cuida todo lo que dice la ley, la palabra que Dios te ordena. Tus sueños no deben apartarse de la palabra de Dios. Entonces serás prosperado. Eso es lo que sigue en todas las cosas. Dios no le ha dado a sus hijos diferentes propósitos. Les ha dado diferentes propósitos en los tiempos. No puede ser lo mismo. El tiempo va cambiando, amados hermanos. A Noé, ¿qué le dijo? Te toca repoblar la tierra. ¿Por qué? Porque a Adán le había dicho: henchid la tierra y sojuzgadla, administrarla. Pero el hombre se torció y hubo un cambio. A Noé le dice: repoblar la tierra nuevamente. A Abraham lo llama y le dice: a establecer lo que sería su pueblo. Y le dijo: así como la arena, así será tu descendencia. A Moisés lo llama a liberar al pueblo. A Josué lo llama a conquistar la tierra para Israel, para su pueblo. A David lo llama a reinar sobre su pueblo. A Jesús lo llama a salvar al mundo. Amén. Así que cada cosa, cada tiempo, amados hermanos, tiene algo diferente. No puede ser lo mismo. Ahora la pregunta de esta mañana es: ¿a qué nos envía Dios a nosotros? Es que te envió con un propósito. ¿Estás cumpliendo el propósito de Dios? Esa es mi pregunta. Mateo 8, 28, 18 al 20. Esto es conocido como la Gran Comisión. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces, lo que Dios nos ha dado, esa es una palabra griega que es didomí, que es dar. Entonces Dios le dice: vayan, porque Dios me ha dado poder para gobernar en todo el universo.
Eso es lo que le dice en el cielo y en la tierra. Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús. Pero ustedes vayan, Dios me ha dado, porque lo que Dios me dio, yo se lo doy a ustedes. Y entonces les dice la palabra que hemos hablado, exousia, ¿verdad? Eso es potestad, eso es poder de actuar. Entonces nosotros tenemos ese poder de actuar, amados hermanos, esa exousia, esa autoridad, ese poder concedido. Eso es lo que marca la diferencia, ese poder delegado, ese empoderamiento que hablamos hoy en día, ¿verdad? La administración habla de empoderar, y tenemos que ser empoderados, pero eso es algo que el Señor mismo, de Hechos 1:8, dice: no se vayan, esperen ahí en el aposento alto, porque recibiréis poder cuando sea derramado sobre vosotros el Espíritu Santo. No podemos ir si no hemos sido empoderados, amados hermanos, y esa es la autoridad que el Señor nos da, de esa exousia, es lo que está hablando la palabra, para operar de manera decisiva y determinada en una jurisdicción. Por eso tenemos un área delimitada hacia donde nosotros vamos. ¿Dónde? Cielo, Uranos, es lo que le dice, tierra, los cielos visibles, la atmósfera, lo que nosotros podemos ver, los cielos estrellados, pero también incluye ese Uranos, los cielos espirituales. Y eso es lo que Satanás le quiso decir a Jesús allá en Mateo capítulo 4. Mira, le dijo, todos estos se me han rendido, la tierra entera. Si tan solo te postrares delante de mí, ya no vas a tener que ir a morir a ese lugar. Solamente delante de Dios te postrarás y a Él lo adorarás, le contestó, porque está escrito. Está escrito, amados hermanos, los cielos espirituales, los que no vemos. Estos también se nos han dado esa autoridad de poder hablar a lo que no es, de poder sujetar demonios. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que me temen. Y lo primero que dice es, en mi nombre. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, contra potestades de las regiones celestes. Porque no es contra la carne y la sangre nuestra lucha. Y entonces, en la tierra, ese término griego es ge o gis, nosotros lo conocemos más como geo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver geo habla de la tierra, pero también eso significa la arena, y la arena significa inmensidad. Ahí nos está mandando el Señor. Pero que seamos sus discípulos. El discípulo es a través de una doctrina, a través de una enseñanza, la palabra matetes en griego. ¿Cuántos son discípulos del Señor? El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Cada día caminamos, amados hermanos, con la cruz de Cristo. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos. Y dice que vayamos a las etnias, a los etnos, a las gentes. Cuando habla de etnos, en griego no está hablando del pueblo de Israel. Está exceptuando al pueblo de Israel, esa palabra griega. Solo está hablando de las etnias, de las naciones, amados hermanos. Un grupo de personas unidas por prácticas, por costumbres similares. Eso se llama cultura, ¿verdad? Una cultura en común. Y se refiere a los no judíos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, a pesar de que muchos judíos también han recibido a Cristo, en relación son pocos, pero muchos, porque son un grupo grande. Dios nos envía a nosotros al mundo. El Señor nos envía a predicar y a discipular a los que se arrepientan. Yo pregunto, si dentro de tus planes, dentro de tus metas, está predicar a Cristo, compartir con otros. No necesitas pararte en una esquina, no necesitas pararte en un autobús. Como les he dicho, de aquel hombre que preparaba a sus discípulos y los enviaba y les decía, vayan y prediquen, si es necesario hablen. El testimonio, la vida que nosotros llevamos, lo que nosotros marcamos, esa diferencia, nos abre puertas. ¿Cuántas veces se han acercado contigo y te han dicho, mira, qué es lo que tú tienes? No sé, pero qué bonito tu modo, qué bonita tu forma, qué es lo que haces? Eres muy agradable. Eso se llama testimonio, te está abriendo una puerta.
En una ocasión se acerca un colega mío y me dijo: mira, yo quiero que me digas, pero decime la verdad. Yo quiero conocer la verdad. Es que he estado buscando, pero yo sé que vos la sabes. Dios estaba tratando con él. Dios estaba tratando con él. Y él, en su desesperación, quería a alguien de confianza que le explicara la verdad. Pero eso lo hace nuestra vida de testimonio. Vayan y prediquen en este 2023. Si es necesario, hablen. Cuando les abran la puerta, porque el Espíritu Santo es un caballero. Dice: yo toco, estoy aquí, toco. El que oye y abre, entraré a él y cenaré con él. Amén. No necesitas ponerte en las esquinas a gritar. Vive una vida adecuada a lo que dice Jesucristo. Vive una vida distinta, marca la diferencia, ¿verdad? Para que aquellos también se arrepientan, para que aquellos, cuando se arrepientan, también los disipules y los envíes también a llevar el evangelio a los perdidos. Esta es la única manera en que tus planes estarán alineados en la frecuencia, en la sintonía de los planes de Dios, porque nos envió a todos. No creas que no te envió a predicar, a todos nos envió a predicar. Algunos nos mandó a los púlpitos, a otros los mandó personal, a otros les mandó a tocar la puerta, pero el Señor nos ha enviado a todos. Pero como te vuelvo a repetir, ve y predica, si es necesario habla, pero vive a Cristo en tu vida, refleja a Cristo en tu vida, marca esa diferencia para que tus generaciones sean benditas a través de ti. Amén. Cuando te alinees en la frecuencia de los planes de Dios, te asegurará, porque la Biblia dice que Él cuida la obra del que cuida su obra. Cuando tú estás cuidando la obra de Dios, Dios está cuidando tu obra, lo que Dios te envió en su santa y divina voluntad. Por eso allá en Mateo capítulo 6 y versículos 31 les decía: no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Por eso hoy estoy usando la traducción del lenguaje actual. ¿Te has preocupado por lo que vas a comer? ¿Te has preocupado por lo que vas a vestir? ¿Dónde está tu confianza? Amén. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo, y Él sabe todas las cosas que necesitamos. ¿Cuál es el requisito? Vivir conforme a su voluntad. Si no estamos viviendo conforme a su voluntad, entonces tampoco tenemos los beneficios que Dios está hablando. Entonces tampoco tenemos los beneficios que la palabra nos está hablando, que Logos nos está hablando. Y luego les dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Hay mucha gente que lo que no le permite servir, que lo que no le permite ir, amados hermanos, a servirle al Señor, a hacer discípulos, es el afán por las cosas básicas de la vida. Qué tremendo, ¿verdad? El alimento, el techo, el vestido. Y eso es importante, por supuesto. Estamos hablando de marcar una diferencia. Pero la palabra dice: no te preocupes, porque esas cosas tu Padre Celestial las ve. Solo vive conforme a su voluntad, solo vive obedeciendo al Señor. Pero si no estamos viviendo, si no estamos teniendo una vida adecuada a lo que Dios exige de nosotros, entonces no podemos reclamar esas promesas, porque esas son bendiciones de Dios para los hijos. Para los hijos. Ese es el requisito que dice la palabra. Porque tu Padre Celestial sabe de lo que tú tienes necesidad. Mejor busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Estas cosas serán añadidas. No te afanes, dice Dios.
y podrás servirle haciendo discípulos, pero estás más preocupado por el sustento, por el techo, por el calzado, amado hermano, y entonces piensas que Dios no va a respaldarte. Cuida la obra de Dios, Dios va a cuidar tu obra. Dios le dijo a su pueblo que le daría todo lo que pisare la planta de sus pies. A Josué le delimitó físicamente un espacio, ¿verdad? Una tierra donde había que poner. Y lo primero que les dijo es que los que llevaban el arca del pacto, que era la presencia de Dios, cuando tocaran y pusieran sus pies en el Jordán y se mojaran sus pies, se iba a secar. Fe. Ya no iba la nube, ya no estaba la columna de fuego, ya no caía maná. Empezaron a vivir por fe. Y eso se llama obediencia. Amén. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner nuestro pie en nuestras ideas, en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en lo que tenemos en nuestro corazón, en lo que desea nuestro corazón? Eso no podemos poner nuestro pie sobre ello, ¿verdad? Pero si tú anuncias a Jesucristo, estarás poniendo tus pies en la tierra de tus propias promesas, porque dice el Señor que todo vendrá por añadidura. Dice el Señor que todo vendrá por añadidura. Tenemos que ser intencionales en lo que estamos haciendo. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser en nuestro lugar los mejores empleados. Si tenemos un negocio, marcar la diferencia con los demás negocios que hay. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente, distinta, que nos reconozcan, amados hermanos, que somos nosotros. Es fulano de tal, no hay problema, todo lo hace bien. Pero ¿qué testimonio es el que nosotros estamos dando? Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe, que dice, viene por el oír. ¿Y qué es lo que escuchamos? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que mueve la mano de Dios? Se llama fe. Es lo que mueve la mano de Dios. Y concluimos en esta mañana: las promesas se alcanzan por fe y paciencia. Como dice Habacuc capítulo 2: y aunque tardare, espéralo. Porque ha venido la profecía, ha venido la promesa, ha venido la palabra, espéralo. ¿Sabes por qué? Porque vendrá. Pero solo tú preocúpate de hacer lo tuyo. ¿Y qué es lo tuyo? A lo que Dios te envió. Y te envió a predicar a Cristo. Si es necesario, habla. Pero vive una vida acorde al Señor. Una vida que dé testimonio. Una vida que marque la diferencia. Y la base de la fe es creer la palabra de Dios. ¿Sabes qué hermoso es entender aquella palabra que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio? Hoy el Señor te dice: donde tú pongas tus pies, yo te lo voy a dar. Solo preocúpate de vivir conforme a mi palabra, de testificar que yo vivo en tu corazón, en tu vida, y donde tú pongas el pie, yo te lo daré. Amén. Cierra tus ojos, ponte de pie.